Nos volvemos a encontrar como cada 8 días para llevar estas palabras que nuestro Señor nos ha dejado en el Evangelio de San Mateo. Pues el objetivo es nuestra vida espiritual, que la palabra de Dios se haga viva y eficaz en nosotros, que no lo oigamos como una narración histórica, sino como una palabra siempre presente, pues Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, no cambia. Por lo tanto, su palabra es siempre viva, siempre actual y siempre eficaz. Ante ello, habíamos dicho muy al principio de lo que es el Evangelio de San Mateo, cómo se nos presenta la decisión de Jesucristo para cumplir una misión, el que ha venido decidido a dar su vida por nosotros y rescatarnos de las ataduras del pecado, del demonio y de la muerte, para darnos vida nueva, vida en abundancia y vida eterna. 3 razones fundamentales que no debemos de ignorar, nadie lo debe de ignorar. Jesús viene para salvarnos y su nombre es Jesús. Eso significa Yahvé salva, Yeshua, Yahvé salva, Jesús, decimos en un término más usual para nuestro lenguaje. Jesús es su nombre y al nombre de Jesús se ha de doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Pues con esa decisión que tomó Jesús, dice, tomó una decisión determinante de llegarse hasta Jerusalén para ofrendar su vida. El Evangelio nos ha venido hablando de lo que es el reino de los cielos y nos ha presentado varias parábolas donde debemos de ir entendiendo cómo es el reino de los cielos, que no nos quedemos solamente en una idea vaga. El reino de los cielos, así como después de que yo me muera, tal vez llegue al cielo. No, el reino de los cielos ya está entre nosotros. Había que habernos preparado para recibir el reino. Prepárense porque el reino ya está cerca. El reino de los cielos ya llega, anunciaba Juan el Bautista y los discípulos del Señor, que fueron a preparar incluso los pueblos antes de que Jesús llegara. ¿Estamos preparados? Recibamos entonces al reino. Donde está Jesús, está el reino. Y Jesús ya está en medio de nosotros. ¿Qué no se nota? Si no se nota, tal vez es porque nosotros obscurecemos el reino con una vida indiferente al mismo Jesús. Por ello, queridos hermanos, nuestra exhortación vuelve a ser la del principio. Preparémonos, recibámoslo y dejemos que Él transforme nuestra vida, nuestro corazón. Yo cambiaré tu corazón de piedra por un corazón de carne, por un corazón humano, por un corazón sensible, por un corazón que ame. Y eso es lo que todos debemos desear, porque solo en el amor está la paz. Solo en el amor está la felicidad, solo en el amor está vivo y presente Dios. Cuando el corazón está vacío, cuando nos sentimos culpables, cuando incluso nosotros mismos no sabemos perdonarnos, si nosotros no nos perdonamos, ¿cómo queremos que Dios nos perdone? Es una tarea que empieza de dentro hacia afuera, es una tarea donde nosotros debemos decir con humildad, ¿verdad? Señor, he pecado, yo soy el pecador, yo sé que por mí has dado la vida en la cruz, yo sé que tu muerte no debe ser inútil y que debe de ser eficaz en mi propia vida, en la vida del esposo, de la esposa, de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos, de mi pueblo, de mi patria, del mundo entero. Por ello, la preparación interior es una dinámica en la fe, es una dinámica de obediencia, es una dinámica en los mandamientos, en cumplirlos, en observarlos. Es una dinámica en el amor, en las obras de misericordia, en las obras de caridad. Pues este panorama tan rico, tan lleno de tantas promesas que el Señor nos ha hecho, como un testamento, como una herencia que podemos disfrutar desde ahora, siendo trabajadores de la paz. Bienaventurados los que trabajan por la paz,
Recordemos ese sermón de la montaña de las bienaventuranzas, tan lleno de grandes riquezas. La pobreza que no es la miseria, la pobreza donde sabemos desprendernos de tantas cosas, donde el corazón se pega y se aficiona, incluso hasta en las cosas malas. ¿Cuántas personas dicen, no quiero acercarme, no quiero confesarme, no quiero un retiro, porque entonces tendría que dejar mis cosas? Es como una propiedad que se anida en el corazón, mis cosas, mis pecados. No quiero dejar el alcohol, la droga, la prostitución, no quiero dejar nada de eso. Eso es lo que a mí me gusta. Así voy a ser feliz, así es mi vida, así soy yo, Dios lo sabe. Y decimos un montón de necedades que impiden que estas palabras sean eficaces en nosotros. No entendemos todavía lo que es la auténtica felicidad y la gracia de Dios que viene para salvarnos. La página del Evangelio que podemos hoy contemplar en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo nos presenta a Jesucristo decidido para ir al sacrificio, el Cordero virginal, el Cordero puro, inmaculado y santo, que como en el día de la Pascua nos sella con su sangre preciosa para librarnos de la muerte, para perdonarnos, para lavarnos, purificarnos, yo diría desinfectarnos. Solo en el amor de Jesús podemos encontrar eso, y eso se hace vivo y eficaz en la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actualiza, el Espíritu Santo hace vivo y presente todo ese sacrificio que oímos desde hace 2020 años en el Calvario o en la mesa de la Pascua, donde el Señor celebró con sus apóstoles, decimos, la última cena. En realidad es la institución de la Santa Misa y es la institución del sacerdocio de Jesucristo, que nos ofrece sus sacramentos y todo su amor y su misericordia para nuestra salvación. Pues bien, nos dice hoy, ¿verdad? En el primer cuarteto del Evangelio de hoy, dice Jesús comenzó a anunciarle a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho, de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, que tenía que ser condenado incluso a muerte y resucitar al tercer día. El Señor conoce todo lo que habría de recorrer, lo sabe anticipadamente como Dios que es, pero lo anuncia lleno de entusiasmo y lleno de amor para que lo sepamos, que no nos escandalicemos, porque en los criterios humanos esperaríamos que Él no va a morir, esperaríamos que Él va a derrotar a los enemigos así nada más, ¿verdad? Con un poder divino extraordinario, pero no es así. Para derrotar al enemigo y para salvarnos, el Señor tiene que ser entregado a la muerte, al sacrificio. ¿Cuántas cosas nos dice la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento? Tal vez allá en aquella figura donde el mismo Abraham, como el Padre Dios, va a ofrecer a Isaac, su hijo, en sacrificio. Isaac fue rescatado y no murió en ese sacrificio, pero Jesucristo es entregado por el Padre y sí ha de morir. A eso vino, a dar la vida. Pues en ello, queridos hermanos, todos los profetas lo anunciaron. El profeta Isaías casi lo retrata tal como lo vimos en el Calvario, desfigurado, abofeteado, ¿verdad? Humillado, desnudo, confundido entre los ladrones, traspasado por la lanza. Lo retrata de una manera impresionante, ¿no? Siglos antes de que eso sucediera, los profetas anunciaron a Jesús. A eso vino, Jesús lo sabe y Él camina decidido, porque en ello está la salvación. Cuando nuestro Señor Jesucristo anuncia todo esto, Pedro toma la iniciativa, ¿verdad? Con los criterios meramente humanos, tal vez muy sensibles en lo humano, y lo aparta y lo intimida y le dice: Señor, eso no lo puede permitir Dios, eso no te puede suceder a ti. ¿Cómo vas a ser entregado a la muerte? ¿Cómo vas a sufrir tanto? Queridos hermanos, esto es una tentación verdadera, porque el cumplir la voluntad de Dios es lo agradable, es lo correcto.
El querernos sustraer de agradar a Dios es una tentación que el enemigo pone y que incluso puede invadir a muchos para que vengan a persuadirnos de no cumplir con el sacrificio. Pedro intenta pues con los criterios humanos persuadir al Señor de que no cumpla la voluntad de Dios. Por eso es como un tropiezo. Esta tentación suele suceder con mucha frecuencia aún en nuestra vida. Cuando tenemos que cumplir una tarea, cuando tenemos que esforzarnos en algo, cuando tenemos que invertir vida. ¿Cuánta gente nos dice, oye, no, te estás maltratando, no hagas eso? Como que nos tratan de sacar, decimos, de la jugada, ¿no? De la intención propia de cumplir con nuestra obligación. Mira, espérate, no hagas eso. Una tentación que incluso se le presentó a muchos mártires, ¿no? Cuánta gente quería persuadir a los mártires condenados a muerte, renuncia a Dios, ¿qué te cuesta? Y salvas tu vida. Es como una tentación que incluso puede ser inspirada por el demonio para no cumplir con nuestras tareas. Nos dice San Pablo en su carta a los romanos el día de hoy que nosotros debemos de ser ofrendas agradables a Dios, que ese es el verdadero culto que le debemos a Dios. Podríamos ofrecerle flores y ofrecerle canto y ofrecerle víctimas y ofrecer hasta el mismo sacrificio de la misa. Pero si nosotros mismos no nos unimos como ofrendas agradables a Dios, entonces no estamos dando el culto perfecto a Dios. Nuestra meta es agradar a Dios, glorificar a Dios, porque eso será eternamente glorificar a Dios. Nosotros queremos, decimos, salvar el pellejo, ¿verdad? Salvar nuestra vida, que no suframos tanto, que el Señor dé la cara por nosotros, que nosotros no tengamos que molestarnos tanto, que Dios me quite un demonio, que Dios me quite una enfermedad, que Dios me socorra, que Dios lo haga. Y no es así, queridos hermanos. Dios nos va a dar la fuerza, nos va a dar su gracia, nos va a dar su Santo Espíritu, nos va a dar todo su poder para que seamos nosotros los que cumplamos la voluntad de Dios. Pero eso no se puede cumplir si nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestros sentidos, nuestra voluntad no está unida a la de Dios. El demonio busca de alguna manera, ¿verdad?, por otros mensajeros, hacernos caer y persuadirnos de hacer mejor otra cosa, que incluso se nos puede presentar como algo mucho mejor, como más inteligente, y no es así. Ve a cumplir con tus obligaciones como esposo, como esposa, como estudiante, como trabajador, como obrero, como patrón, que no maltrates a tus trabajadores, que les pagues el salario justo, en fin. Ve a cumplir con esa obligación que te cuesta, que hay que levantarse temprano, que hay que ir a veces hasta sin desayunar, que hay que hacer tantos esfuerzos, que no hay la suficiente economía. Pues persevera, persevera, no te des por vencido, ve ofreciéndote a ti mismo como ofrenda agradable a Dios. Eso el Señor lo corresponde y su providencia nunca te faltará, nunca te va a faltar si tú perseveras en la fe. Esto es lo que nos dice San Pablo en su carta a los romanos. Y al mismo tiempo nuestro Señor Jesucristo nos dice cómo debemos mantener nuestra voluntad. Porque aunque Pedro en un momento dado le dijo, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, fue movido por el Espíritu Santo para dar esa respuesta. Pero hoy parece que lo toma el espíritu del enemigo, ¿no? Y le dice, Señor, no vayas a cumplir con eso, no te puede suceder a ti eso. Nuestro Señor le dice, apártate de mí, Satanás, no me harás tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Humanamente no quisiéramos que sufriera, pero sin embargo eso es lo que debemos de cumplir. No porque amemos el sufrimiento, no, eso sería masoquismo, no. Vamos a cumplir la voluntad de Dios, y si cumpliendo la voluntad de Dios tuviésemos que sufrir, eso es otra cosa.
¿verdad? Y todo lo que suframos, ofrezcámoslo a Dios con alegría, con entusiasmo, pues no importa que me gaste, que me desgaste para cumplir tu voluntad, Señor, y me voy a sostener en la firmeza de tu amor y de tu gracia. Dame tu fuerza, dame tu espíritu. Y todo lo que nos hace tropezar, en hebreo, en griego, incluso se dice Satán, es como el tropiezo. Que el enemigo no me haga tropezar, que mis propias tentaciones no me hagan tropezar, que las amenazas no me persuadan para que yo no cumpla, que el mismo riesgo hasta de ofrecer la vida no me acobarde. Dame, Señor, tu fuerza, dame el valor, que se aparte de mí todo lo que me haga tropezar. El mismo Satanás: retírate y apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en el camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. No le hagamos caso a aquellos que nos dicen que nos van a traer felicidad, que nos van a traer dinero, que nos van a traer bonanza. Nada. Lo que ganes con tu trabajo, lo que vivas con tu esfuerzo, lo que ofrezcas en sacrificio, el Señor es quien te lo va a recompensar, y su providencia nunca se apartará de ti, y Él cuidará de tu vida. Queridos hermanos, anunciar esto costó mucho trabajo desde los tiempos antiguos. La primera lectura nos habla con el profeta Jeremías, que fue llamado el profeta del terror, porque anunciaba la destrucción del pueblo. Si no se arrepienten, el Señor acabará con ustedes. Si no se arrepienten, si no cambian su vida, si no regresan a Dios, este pueblo será destruido. Y todos se burlaron, lo insultaron, lo apedrearon, lo corrieron, y él decía: Señor, tú me llamaste, tú me persuadiste desde el vientre de mi madre y me elegiste para esto, y sin embargo, cómo quisiera renunciar incluso a tu nombre, pero no puedo. Hay un fuego interno que me hace seguir y seguir y seguir anunciando la salvación, la conversión, el arrepentimiento, que este pueblo se salve, porque esa es tu voluntad, salvar a tu pueblo. Pero este pueblo ha cerrado su corazón, ha cerrado sus oídos, ha rechinado los dientes contra mí. El profeta Jeremías se quejaba de Dios y se quejaba de esa suerte que le había tocado en esa tarea tan difícil. Todo aquello que hizo el profeta Jeremías es al mismo tiempo un anuncio profético de lo que habría de sufrir Jesucristo. Jesucristo no fue librado de la muerte. Jesucristo fue insultado, vejado, despreciado, todo lo que sabemos en su pasión dolorosa. Pero esa es la voluntad de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice inmediatamente: el que quiera, lo deja a la voluntad, ¿verdad? El que quiera, lo deja a nuestra decisión. El que quiera venir conmigo, es Jesús el objetivo. El que quiera venir conmigo, pues ese que renuncia a sí mismo. Anda, renuncia a tu vicio, renuncia a tu ira, renuncia a tu soberbia, renuncia a todo eso que te hace tropezar, renuncia a tus vicios. Eso te hace tropezar, eso no te permite cumplir la voluntad de Dios. Renuncia, niégate a ti mismo, domina tu genio, tu ira, tu carácter, tus malas palabras. Niégate, domínate. Domina tu lengua, domina tus impulsos, domina tu sexualidad, domina tus bajas pasiones. Niégate a ti mismo. Y eso parece como una cruz que nos pesa, que nos duele, que nos cansa. Ahí toma tu cruz, quiere decir toma tu responsabilidad. Toma el carácter de un buen esposo, de un buen padre de familia, de una buena madre, de un buen estudiante. Toma tu cruz. Esa es la cruz que debemos de tomar, la cruz del bien. Toma tu cruz, ve a hacer la caridad, trata a los demás con respeto, con dignidad. No los humilles, no los maltrates, no los condenes, no los maldigas, no los trates en una forma despiadada. Qué importante es reflexionar en todo eso, en qué estamos fallando, en qué estamos verdaderamente ofendiendo tanto a Dios. Cómo es que el demonio nos puede entrampar en tantas formas, ¿verdad? Y nos puede distraer, divagar en las cosas del mundo.
y nos hace perder de vista a Dios. Y el que pierde de vista a Dios, le pasa lo que a Pedro cuando quiso caminar por el agua. Se hunde y el hundirse lo amenaza con ahogarse. Y ahí, en medio de aquello, sabemos que Pedro le gritó: Señor, sálvame. Porque él mismo, siendo pescador, parece que no sabía ni nadar. Y sálvame, Señor. El Señor inmediatamente le dio la mano, lo sacó del agua, lo sacó de aquel lugar en que pudo haberse ahogado o perecer en las aguas. Ahí el Señor lo saca y lo hace regresar a la barca, a la iglesia, a la responsabilidad, como Pedro, ¿verdad? Ahí, pues, el que quiera, sígame, tome su cruz y sígame. El tomar la cruz con Jesús es hacernos ofrenda agradable al Padre, es dar el culto perfecto. Nosotros somos o debemos ser la ofrenda agradable a Dios. No se nos olvide eso. Y por lo mismo el Señor va sacando esas conclusiones. El que quiera salvar su vida por sí mismo, pues ese la va a perder. Porque solo Jesús salva nuestra vida. Pero el que quiera salvarla por sí mismo en una vida caprichosa, soberbia, ¿verdad? Pues ese la va a perder. Y el que pierda su vida por mí, quiere decir, aunque llegaras hasta el martirio, aunque llegaras al sufrimiento, pero si vas a dar la vida por mí, entonces tú estarás salvando tu vida. Aquí cambia un poquito el lenguaje, porque no dice yo te salvaré la vida, sino tú mismo, en ese sacrificio, en ese esfuerzo, tú estás logrando la salvación de tu vida. Eso implica carácter, aplicación de la voluntad, ejercicio de la inteligencia, crecer en el amor, vivir más la fe, no desesperarnos, no dejarnos hacer tropezar, decíamos. Pues, ¿de qué te serviría ganar el mundo entero en bienes, en riquezas, en placeres, en comilonas? ¿De qué te sirve ganar el mundo? Que tuvieras sirvientes, ¿de qué te sirve si finalmente perderías tu alma? De nada te va a servir. Pero en cambio, si la pierdes por mí y por el Evangelio, entonces estarás salvando tu vida. Y el que la pierde, se podría preguntar, ¿quién podrá recobrarla? Solo Jesús puede recobrar nuestra vida. El Hijo del Hombre, finalmente, después de esta vida, y habiendo caminado con la cruz de todos los días, en el día a día, decimos, con todas las dificultades y trabas, el Señor vendrá al final de los tiempos, vendrá rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles. Queridos hermanos, aquello va a ser un panorama precioso, ver llegar a Jesús, al que tanto deseamos ver desde ahora, que lo vemos con los ojos de la fe en el Santísimo Sacramento del altar, en la misa, decimos, ahí lo vemos, ahí lo recibimos, ahí no lo comemos, ¿verdad? Ahí hacemos que Él entre a nosotros. Eso es lo que Él tanto desea, entrar dentro de nosotros, hacer de nuestro interno un verdadero cielo de paz, de amor, de fuerza, de entusiasmo, de creatividad, de alegría. Que hay que sufrir, sí, hay que sufrir, pero queridos hermanos, sufrir siempre vamos a sufrir, con Cristo o sin Cristo. Pues es mejor sufrir con Cristo que sin Cristo, porque sufrir sin Cristo es condenarnos y sufrir con Cristo es salvarnos. No le tengas miedo al sufrimiento, no le tengas miedo a invertir tu vida, no le tengas miedo a los tropiezos que te encuentres. Tú tienes la fuerza dada por Dios para vencer al demonio y para vencer las tentaciones y para vencer todo lo que te pueda hacer tropezar. Tú eres el hijo del rey y tienes el poder de tu Padre. Nadie diga no puedo, porque el mismo San Pablo le pedía al Señor: Señor, quítame el aguijón que llevo clavado en mi carne. Y Jesús le dijo: te basta mi fuerza, te basta mi gracia. Así es de que tú vence esa tentación. El Señor no nos va a quitar las tentaciones, el Señor no nos va a quitar muchas cosas, pero te va a dar la fuerza, te va a dar toda la herramienta, te va a dar su espíritu, su fuerza, su poder, su gracia, su propia madre, te lo va a dar todo para que seas tú quien venza y finalmente salves tu vida.
Entonces, cuando el Señor venga rodeado de su gloria y de la gloria del Padre en compañía de sus ángeles, entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. No es de sentimentalismos, Diosito, Diosito, yo te quiero, no. A ver, déjame ver tus obras, obras de amor al cielo, obras de odio y de rencor, te pierdes. Entonces déjame ver tus obras. Hermanos, hay que recoger buenas obras. Ve rápido, no pierdas el tiempo. La vida es breve, la vida se va rápido. Ve a hacer obras buenas para que tengas, como dice la parábola de las vírgenes necias o las prudentes, las que llevan el aceite del amor, de la gracia, de la virtud, de la belleza de Dios. Los que llevan las buenas obras, esas son el aceite que mantendrá la lámpara encendida para cuando venga el esposo y salgamos a su encuentro para entrar al banquete de las bodas del Cordero hasta la eternidad. Queridos hermanos, en todas estas tareas, la Santísima Virgen María, como lo he dicho en otras ocasiones, siempre va por delante. No se lo pierdan, esta es la página del Santo Evangelio de este domingo 22, semana 22 del tiempo ordinario. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Espíritu de Dios fortalezca su vida y les dé la entereza para acatar estas disposiciones que Dios nos tiene. No importa que te persigan, que se burlen, que se rían, no te importa si te dicen cobarde, o no importa eso. Tú cumple la voluntad de Dios y encontrarás la salvación. Alabado sea Jesucristo.